Degradado clásico, rápido, fácil y muy sencillo explicado de una manera que nadie te lo enseña. Principalmente vamos a comenzar con la guía número 1 con la palanca totalmente cerrada. Vamos a marcar por el medio de nuestro corte de cabello y por encima de la oreja aproximadamente a 3 dedos de distancia. Ahora con la 0.5 o guía gris vas a pasarla con la palanca cerrada por encima de la oreja, quitando todo el exceso de cabello, dejando una línea en la parte del medio. Luego vas a abrir la palanca totalmente para que elimines esa línea y conectes la 0.5 con la guía número 1 que habíamos pasado anteriormente. Y recuerda que si te gustan nuestros tutoriales, déjanos un buen like, un buen comentario con la palabra soy barbero, y si eres mujer con la palabra soy lady barber. No se te olvide guardar o compartir o descargar esta clase para que la tengas en tu teléfono y así la veas las veces que tú quieras. Y cuando estés cortando el cabello, también te invito a que vayas limpiando mucho lo que sería la parte donde estás trabajando para que los cabellitos cortos no interfieran en tu resultado. Y ahora con la máquina sin guías y totalmente en cero, la vamos a pasar un poco más abajo para ir desvaneciendo muy bien. En este caso lo estamos haciendo desde arriba hacia abajo. Lo vamos a hacer ¿a qué distancia? A un dedito de distancia por encima de lo que sería la barba o el pie de la barba. Luego que lo hicimos de esta manera, abrimos un poco la palanca. ¿Para qué? Para eliminar muy bien la línea que se va a hacer arriba. Siguiendo la misma secuencia que estamos llevando hacia atrás, vamos a hacer lo mismo detrás de la oreja. Palanca totalmente cerrada, máquina totalmente en cero. Luego de eso vamos abriendo la palanca gradualmente y vamos subiendo el corte. Ya sabes que se hace de esta manera es porque quedan unas líneas que son difíciles de eliminar y se eliminan, valga la redundancia, solamente con la palanca a la mitad y luego palanca totalmente abierta, y así conectamos la parte en cero con la 0.5 que sería la guía gris. El mismo procedimiento lo hacemos en la parte de la nuca sin subir mucho. Recuerda que si subes vas a cortar con la 0 y es lo que no queremos. Luego rasuramos muy bien con la trimmer y luego si quieres puedes pasar la shaver, pero esto es opcional. Se pasa la trimmer es porque a veces la máquina en cero no corta totalmente esos cabellitos que están en esos laterales. Luego la guía número 2 con la palanca totalmente cerrada la pasamos a 2 centímetros de distancia con mucha técnica de cuchareo sin meter la máquina hacia dentro del corte para que no vayamos a dejar un hueco bastante malo allí en esa parte. Solamente con técnica de cuchareo hacia arriba a 2 centímetros de distancia y la pasamos de esta manera así como lo estás viendo, y también en la parte de atrás. Y para que el corte te quede muy uniforme, hazlo a la misma distancia en el lateral izquierdo. Llegó el turno de la guía 1.5 o guía blanca con la palanca abierta o abajo, y la vamos a pasar en solamente en la línea que nos está dejando la guía 1 y la guía 2. Solamente en la línea con la palanca abierta, y luego la vamos cerrando gradualmente hasta llegar a palanca totalmente cerrada. Lo hacemos de esta manera. ¿Para qué? Para que esa línea que está en la parte del medio que dejamos anteriormente se elimine muy bien y no vaya a quedar por allí molestando el corte o dejándolo visualmente feo. Si te queda la línea allí, no te preocupes que vamos a pasar otra guía que te voy a mostrar a continuación. Y recuerda mucho esto que te voy a decir. En esa parte tan delicada del corte de cabello, muy importante es que utilices la técnica de cuchareo para que no te vaya a quedar una línea muy marcada, y también ve limpiando con tu cepillito para que te quede muy limpio y veas lo que estás haciendo. Y esta es la guía de la cual yo te hablé y es la guía número 1. Lo hacemos con la palanca abierta, luego a la mitad y luego totalmente cerrada para eliminar la línea. Si sientes que son muchos pasos, te enredas, te embolatas en lo que sería la estructura, te invito a nuestro curso gratuito de 2 días en vivo, donde te vamos a enseñar todo lo que serían estas estructuras para que aprendas a eliminar las líneas y también generes ingresos con la barbería. Te vamos a entregar material de apoyo, libros, cuadernos, vamos a hacer encuestas, vamos a estar allí contigo enseñándote en este corto periodo de tiempo cómo puedes tú montar tu negocio de barbería en menos de 30 días y entender cómo se hacen los cortes. Hemos creado un grupo para que te unas donde vamos a pasar toda la información, y para unirte tienes que comentar la palabra gratis, darle clic por allí en la descripción en nuestro perfil, estar pendiente de las historias también para que te unas
por allí al grupo. Y si de pronto no te unes es porque ya se acabaron los cupones, y por eso es que te invito a hacerlo de una vez para que no te quedes sin tu cupo. Después de eliminar muy bien la línea con la guía número 1, pasamos en la parte de arriba tijeras con mucho cuidado a 2 deditos de distancia desde el cuero cabelludo hacia arriba. Luego con la máquina normal vamos a hacer estrategia o técnica de máquina sobre peine para conectar muy bien los laterales y que no nos queden hacia afuera. Y también te voy a invitar a que hagas este corte y no importa cómo te quede, le vas a tomar una foto y me lo vas a dejar por allí en los comentarios para mirar tu progreso. Recuerda que las clases, los tutoriales y todo, si tú no practicas, de nada te sirve. Entonces te invito a que hagas el corte, lo coloques por allí en los comentarios para mirar tu progreso y cómo vas avanzando y decirte qué es lo que te hace falta para que mejores. Y esta técnica de máquina sobre peine también la vamos a hacer en la parte de atrás y en el lateral izquierdo. Recuerda que se hace esto es para unir el degradado con la parte de arriba y que quede muy bien unido, que no vaya a quedar hacia afuera. Y si sientes que te da miedo pasar esta estrategia o utilizar máquina sobre peine, te invito a utilizar tijeras sobre peine para que se te haga un poco más fácil. Igual conectes los laterales. Le damos forma a la barba con nuestra trimmer, luego con nuestras navajas, y así quedaría listo nuestro corte en el día de hoy. Si te gustó nuestro contenido, déjanos un buen like, un buen comentario y no se te olvide seguirnos para que aprendas barbería paso a paso y desde cero.